Bueno, estamos una vez más reunidos en nuestro altar familiar, como siempre, como cada día que nos toca hacer esta reunión, este compartir de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad tenemos la bendición de recibir la siguiente administración. Se llama Tipos de Fe. Este es el tema de hoy. Hablaremos acerca de los tipos de fe. He sido, en lo que llevo yo de experiencia, de los conocimientos que he adquirido en el Señor, de los estudios, de las investigaciones que yo he hecho, he determinado que hay 3 tipos. Ahora, todos conocemos qué es la fe, ¿verdad? Sí. Bíblicamente el concepto está en Hebreos 11:1. Ese es el concepto universal de fe para todo creyente, toda persona que cree en el Señor. Para todo creyente o todo cristiano. Entonces, ¿qué entendemos por fe? Se puede decir que para un escéptico, una persona que no cree en el Dios de la Biblia, una persona común y corriente, un ateo, la fe se definiría como su credo. Yo considero que la fe es como un credo. Es lo que cree una persona, donde pone toda su confianza, su esperanza, su anhelo, en ocasiones hasta su vida. Fe es igual a creer. Uno cree siempre en algo, siempre uno tiene una creencia en algo. Por eso hablé de los diferentes tipos de personas, no necesariamente de una religión o que pertenezca a una religión o que sea cristiano. Una persona que sea atea, una persona que no cree en nada o que no tiene afinidad hacia ninguna religión o hacia ninguna deidad, también cree. Todos creen en algo, pero creen. Entonces, muchas veces la gente pone esa confianza, pone esa esperanza o esa creencia, digámoslo, puede ser como en los juegos de azar. Mucha gente va a los casinos. Claro, hay personas que logran ser adictos a esto, pero es como tener esa esperanza de ganar un dinero, multiplicar el dinero y de hacerlo de una manera fácil y sencilla y que te guste. Van a los juegos de azar, tal, y practican y cuestión. Otras personas ponen la fe o su creencia en la medicina. Como siempre doy de ejemplo, en los tiempos de cuando yo era muchacho, de mi abuela, ella era tenía mucha fe a una pastilla llamada aspirina, hasta para el dolor de pelo. Tomaba aspirina. Y lo peor del caso es que a veces la gente tomando esas pastillas le funcionaba, porque su fe estaba puesta en eso. Creía que si tomaba esa pastilla se le iba a quitar el dolor de lo que sea. Dolor de cabeza, de pierna, de uña, de lo que sea, se le quitaba con esa pastilla. Hubo una oportunidad que un muchacho se me acercó. Bueno, estábamos ahí en un grupo. Y el chamo me dice, yo soy ateo, pero yo creo en las oraciones. Yo creo en las oraciones que se le hagan a Dios. Porque yo he escuchado testimonios de que han orado a Dios y se han cumplido. Entonces yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero yo creo en las oraciones. Qué locura. Y vino otro y le dijo, no, el que es ateo no cree pero en nadie. Le pegó un grito, el que es ateo no cree pero en nadie. Bueno, justamente, menos mal que tocaste ese punto, porque justamente se tiene un concepto de que ateo no cree en nada. Y no es así. Porque ateo viene de teología, del estudio de la Biblia. El ateo es la Biblia. Entonces, cuando tú eres ateo es que no crees en la Biblia, ni en el Dios de la Biblia. ¿El ateo es la Biblia? No, el teo. De teología, El teo sí. de teología es la Biblia. Teología es el estudio de la Biblia, pero el teo es la Biblia en sí, la palabra escrita en este sagrado libro. Pero el ateo no es que no cree en nada.
es que no cree en la Biblia, no cree en lo que está escrito en la Biblia, ni en el Dios de la Biblia, no cree en Jesucristo, no cree en Jehová, no cree en el Creador, no cree en la creación, no cree en lo que aquí está escrito, pero puede creer en otras cosas. Y por eso, a eso es el punto que voy, que todos, sea creyente o no sea creyente, todos creemos en algo. Hay gente que cree en los fantasmas, hay gente que cree en los brujos, hay gente que cree en pócimas mágicas, hay gente que cree en baños, en perfumes, en aceites, hasta en, aquí le llamaban santiguar con ramas. Hay gente que cree en eso, que los viernes a las 6 de la tarde voy para donde mi abuela, para donde la doña no sé quién, y para que le echaran su ramazo para que le fuera bien el fin de semana. Esos son creencias. Eso se puede traducir en fe. Entonces, en mi experiencia desde que comencé a caminar en el Evangelio de Jesucristo, de mis estudios de la palabra, como yo lo dije anteriormente, y lo que he aprendido, lo que he investigado, y lo que me ha guiado y enseñado el Espíritu Santo, he visto que hay 3 tipos de fe. 3 tipos de fe. 1. La medida de fe. 2. La fe como una característica del fruto del Espíritu que ya se mencionó en la serie que dio mi esposa acerca del fruto del Espíritu Santo. Y 3. La fe como un don o atributo del Espíritu Santo. Es un don de poder. De hecho, está dentro de las características de los dones de poder. Son 9 dones y este está en la categoría de poderoso. Don de poder, la fe. La fe mueve montañas, dice mucha gente. Entonces, bien, ¿estamos claros hasta ahora? Bien, tenemos entonces la primera medida de fe. Vamos a... Bueno, yo lo voy a leer. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, aquí podríamos sacar varias enseñanzas, pero vamos a enfocarnos en este momento solamente en lo que es el punto, la medida de fe. Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, de la tierra y de todo lo que en ello hay, en su plena voluntad, nos otorgó una medida de fe a todo y cada uno de nosotros, a todo ser humano. Le dio una medida de fe, sabiendo que unos creerán en Él, otros no. Es decir, traduciéndolo, unos utilizarán esa fe en favor de Él o se la devolverán a Él y otros no. Pero aún así Él le dio una medida de fe a todo, porque Él quiere que esa fe la devolvamos a Él. ¿De qué manera? Creyendo en Él, confiando en Él, depositando esa esperanza, esa confianza, esa seguridad en Él, porque para Él nada es imposible, lo hemos hablado también en otros temas. Entonces, muchas personas invierten su medida de fe, o algunos bien invertidas, otras no tan bien. Pero, como dije hace un momento, las invierten en juegos de azar. Personas que ellos se consideran suertudos en los juegos de caballo o en los juegos de baraja. Y es ahí donde está puesta su fe. Y muchas veces sí, ciertamente les va muy bien, pero es porque la medida de fe que Dios le dio, que tiene un poder, es un arma poderosa del ser humano, la emplea allí, pero no la emplea en otras cosas. La gente a veces también pone su medida de fe o la invierte en imágenes, en dioses, en la brujería, como dije hace un rato, santería. Y como había dicho, el ejemplo que di de la pastilla de mi abuela, ella, su medida de fe la invertía en eso, en esa pastilla. Y por eso cada vez que tomaba su pastillita se le quitaba.
Entonces nosotros invertimos esa medida de fe y bueno, te puede resultar en ciertas cosas, en una que otras cosas. Pero cuando tú inviertes a ganador, como dije hace un momento, inviertes bien, o sea, inviertes en Dios, grandes cosas puedes hacer, grandes cosas puedes lograr. Se han oído casos también de mucha gente que es perseverante y son muy entusiastas, o sea, tienen esa fe, esa medida de fe que Dios le dio es grande y a veces ellos logran alcanzar cosas, claro, con un máximo de esfuerzo, pero las logran alcanzar, pero es por su fe y su perseverancia. Pero no quiere decir que esto sea efectivo siempre. Cuando tú lo haces con el Señor, no es que tú no vas a hacer nada, como lo hablamos en la enseñanza de los dones, de los talentos, creo que hablamos. Que hay personas que nacen con ese don, ese talento y no tienen que hacer un máximo de esfuerzo, pero sí se tienen que esforzar. Igualmente es con la fe. No haces un máximo de esfuerzo cuando aplicas esta fe en el Señor, pero sí tienes que aplicar, tienes que esforzarte un poco. Entonces Dios requiere que esta fe nosotros la invirtamos en Él, si nosotros tenemos una meta, ¿verdad? O un objetivo y nos esforzamos para cumplirlo, ¿es fe? Claro, si crees que lo vas a lograr. Sí, por eso hablé de un principio que la fe se traduce como en un credo. Si tú crees que lo puedes lograr, por eso es que de ahí muchos motivadores seculares, que ahora también lo aplican los cristianos, ser motivadores, ellos aplican es una ley. Ellos ayudan a activar esa ley en la persona, pero sin darle la gloria a Dios, quien fue el que la otorgó. Entonces la gente dice, tú lo puedes lograr, solo tienes que creer, hazlo, arranca, tienes que iniciar, y si te esfuerzas y si eres constante, lo lograrás. Ajá, pero si ese objetivo y esa meta no se alinea conforme a la voluntad del Señor, y se está orando, se está perseverando en oración, y si no es la voluntad, no vas a obtener los resultados. Pero vas o sea, de parte del Señor vas a recibir la revelación de que dejes de perseverar por eso. Exacto. Te lo explico así. En estos días, una persona me decía, yo tengo la convicción, la fe de que esto que yo estoy pidiéndole al Señor va a hacerse así. Y yo le digo, lee Romanos 8 y ahí vas a ver lo que es la oración en el Espíritu. Y le dije, Romanos 8, 26, 27. Le dije, ahí vas a ver lo que es la oración en el Espíritu, porque te va a guiar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a decir, hecho, lo que estás pidiendo va a hacer. O te va a decir, desiste, no lo hagas, porque a mí me ha pasado. Y le dije, en esta persona, no, o sea, admiro tu fe, le dije. De verdad que admiro, es admirable tu fe, tus ganas. De verdad que es admirable. Pero, ¿y si te vas a ver luchando contra Dios? Porque de repente no es la voluntad de Dios lo que tú quieres. Puedes tener una fe inmensa, pero no vas a obtener el resultado porque no es lo que Dios quiere. Así no lo quiere. Porque Dios ya me ha hablado y me ha dicho que en el corazón de esa persona no está hacer lo que debe hacer. Y como no está lo que debe hacer, entonces la fe en vano es lo que estás pidiendo, como lo estás pidiendo o como estás actuando. Debes cambiar la estrategia conforme al lineamiento del Señor. Y así obtendrás el resultado que esperas. De hecho, yo estaba pidiendo por una persona, tiene una situación con un problema financiero, con dos situaciones. Y le pedí a Dios por esas dos, intercedí por esas dos situaciones. Le presenté en la mesa las dos cosas. Y él me dijo, bien, pero en desiste. Entonces ya yo cambié el curso de la oración. Entonces mi fe se enfocó donde iba a obtener los resultados. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces bien, esta medida de fe es la que Dios utiliza y por eso Dios nos las entregó también en gran parte. Una para aprender a defendernos a nosotros mismos por eso, por esa perseverancia, esa esperanza. Y la otra porque es la llave que te permite adquirir la salvación.
Es el instrumento que Dios usa para tú obtener la salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la salvación viene es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Entonces, leemos en el libro de Hechos 16, 30-31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí estamos hablando de una salvación. Hemos hablado ya en temas anteriores lo que significa la salvación, de qué somos salvos, de qué somos libres, de qué, en qué forma estamos atados a algo o en qué forma estamos perdidos. Porque el que se salva es porque o está perdido o va a perecer. Entonces, aquí esta es una llave importantísima, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dije hace un momento, y la fe es el requisito que mueve la fuerza, el poder de Dios. La fe es la llave que te abre la puerta de la salvación. Es tu pasaporte. ¿Crees tú? Serás salvo tú y tu casa. Ahí estamos empleando la fe en Jesucristo. Y eso inmediatamente va a venir a ti, ese respaldo divino. Y ya luego Dios, una vez que tú haces esa creencia, lo aceptas en tu corazón, Él empieza luego a hacer un trabajo en ti, en tu vida. Un proceso de transformación, de bendición, de mejoramiento, de depuración, todo un trabajo completo. Pero para creer, para que esa fe se active y funcione, es necesario lo siguiente. Lo leemos en Romanos 19. Estos requisitos son necesarios para que esa fe funcione. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confiesas con la boca, o sea, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesucristo murió en la cruz, murió por mí, por mis pecados y resucitó de los muertos. Lo confesé, pero debo creerlo con el corazón. Si yo no creo con el corazón y lo confieso nada más con los labios, como a veces hacemos, no tiene fuerza, no tiene poder. Como a veces hace un tiempo dije aquí, que uno tiene por costumbre decir, ay, gracias a Dios, pero uno no lo hace con la convicción, con el conocimiento de eso, con la conciencia de eso, sino que ya es por costumbre. Ay, gracias a Dios, ay, sí, gracias a Dios, pero no está Dios realmente en tu corazón cuando tú lo dices, como cuando empiezas a creer. Entonces, si cumplimos este requisito, inmediatamente se abre esa puerta, y esta puerta te va a abrir, te va a conectar al resto de los dos tipos de fe que hablamos hace un momento, porque el requisito principal para obtener los otros dos tipos de fe es tener a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Esa te va a abrir la puerta de los otros dos niveles, y créanme que esos dos niveles de fe son superiores, son más altos. Eso de verdad que crea en ti una actitud revolucionaria. El segundo tipo de fe tenemos la fe característica del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, ahí se hace mención de esto, de lo que son los frutos del Espíritu Santo, como lo hemos hablado en la serie del fruto del Espíritu. Cuando andamos por fe, todo es posible para el que cree. Nada es imposible. Es positiva, es entusiasta este nivel de fe. Este nivel de fe es el que siempre vas a encontrar una persona que anda con el fruto del amor, de la fe, entusiasta. Siempre es positivo, creo. Sí se logra. Optimismo. Exacto. Sí se puede hacer, sí se puede lograr. En Cristo todo es posible, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos da la fuerza. Y esa, no ahondaré mucho en ese, porque ya se habló al respecto con mucho detalle,
en la serie del fruto del Espíritu. Pero es esa fe que te impulsa a no desistir, porque estás lleno del Señor, estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de esa fe. Entonces, Marcos 9:23. Leemos Filipenses 4:13 y Juan 11:40. Vamos a ver en detalle esto que estoy diciendo, rapidito, para no llover sobre mojado. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y Juan? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa fe es la que te mueve, la que te impulsa. Como dije hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es el requisito que mueve el poder y la fuerza de Dios en tu vida. Con esa fe, tú pides fervientemente que tu hijo, que está con alto grado de fiebre, que Dios lo sane, y Dios lo sana. Porque mueves el poder de Dios por medio de esa fe. Tú clamas al Señor, creyendo de que Él lo sanará, y lo sana. También clamas al Señor para que tu hijo camine por los buenos pasos, y se logrará. Solo que puede haber un tiempo en unos más cortos que en otros, pero tienes esa fe ferviente. Ahí tú clamas, pides, oras, intercedes. Esa fe te permite interceder, clamar y pedir. Y por último tenemos la fe, don del Espíritu Santo, don de poder. Porque el don de poder, como su nombre lo indica, es un don de fuerza. Esta fe es de fuerza, la anterior es de valor, pero esta fe como don es de fuerza. Por eso es que es un don de poder, porque esta, yo diría que sería el núcleo de todos los dones del Espíritu, porque la fe, como dije anteriormente, es el requisito que mueve el poder de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú tienes la fe como fuerza, imagínate esto ya maximizado o exponencialmente, porque dijimos que en la primera medida de fe la gente cree en algo, y a veces se le da, a veces no, pero tiene esa fe, tiene esa confianza y persevera en ella. Pero en el segundo nivel de fe ya tú tienes una confianza plena, una convicción, tienes ese entusiasmo, crees y lo logras porque tienes más confianza. Pero imagínense exponencialmente a esos dos. O sea, es que ya tú tienes la certeza, la seguridad. Cuando declaras una palabra, se hace, porque ya viene acompañada del ingrediente secreto, que es la fe, que es de tu confianza, que tu corazón, como dijimos en Romanos 10:9, está puesto allí. Tú te lo crees, es algo que forma ya parte de ti, es como el respirar. Y esa declaración de una palabra se cumple. Y para que el don de profecía funcione en ti, tienes que tener fe, a juro. Y ahí se activa el fruto y el don de fe en ti. Porque tienes que creerlo para que esa palabra, porque Dios te va a dar una revelación y tú dices, ¿y si no es? ¿Y si lo que voy a decir es una loquera? ¿O no se cumple lo que yo voy a decir, lo que Dios me está diciendo? Entonces tu fe no está poderosa, no está fuerte. Tienes duda. Entonces, esa seguridad que tú tienes con el don de fe, créanme, igualmente cuando obras en sanidad o en milagros, en señales, tienes que tener esa fe ahí bien activa y ferviente. Cuando vas a reprender el viento o el mar o la tierra, eso lo haces porque tienes esos tres atributos de la fe en ti. Está activo. Entonces, 1 Corintios 12, del 4 al 9. Leeremos allí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pues lo que hablé hace un momentico, hay otros dones, pero aquí hacemos el énfasis en el don de fe, como un don de poder. Este es el respaldo bíblico de que la fe es un don del Espíritu Santo y es un don de poder. Entonces, sea manifiesta en ti cualquiera de los dones, debes tener presente de que la fe debe estar activa en ti, debe estar ejercitada, y la fe es algo que se ejercita, es como un músculo. Al principio te va a costar, pero una vez que ya agarras el ritmo, ya el músculo está educado. Puede que pase un tiempo sin hacer ejercicio y el músculo se espiche, pero cuando tú retornas al gimnasio, basta que tú hagas un par de series para que ese músculo se vuelva a activar con fuerza y aún mayor, porque se ensancha más de como lo dejaste la última vez. Así es la fe. Pero lo ideal es que no deje de ejercitarlo, es que permanezcamos constantes en la fe, en la perseverancia del ejercicio de la fe. Mateo 21, del 21 al 22. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Fe, ingrediente secreto. La oración con fe, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque la oración eficaz es la oración que haces en el Espíritu, la que es guiada por el Espíritu. Pero es guiada por el Espíritu porque la fe está viva, está activa en esa persona. Porque cree lo que tiene y sabe qué es lo que tiene y tiene la confianza en Dios, que fue el que se lo dio. Y el Espíritu viene y le dirige, no, por aquí, no, por aquí, ora de eso, como lo mencionamos hace un rato. Pero si no dudares, le dirás a ese monte: échate al mar y se echará. Es lo que quería hace rato cuando les hablaba de tener esa fe ferviente. Cuando tienes ese don de fe, es la seguridad que tú tienes. Entonces, tienes esa seguridad y esa confianza. Por eso es que lo dice el Señor Jesucristo. Como le pasó a la higuera. El maldijo a la higuera, fue una palabra, como lo dije hace un momento. El don de fe te permite, le da autoridad, le da poder, fuerza a tu palabra. Y cuando tú declaras una palabra, esa palabra se cumple, porque lo crees en tu corazón y estás seguro de que lo que dijiste, eso se hará. Es lo que está transmitiendo aquí el Señor. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, con fe, lo recibirás. Vamos ahora en el libro de Hechos. Y con esto vamos a cerrar ya estos 3 puntos. Hechos capítulo 20. Del 7 al 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjense, allí Pablo actuó con los 3, sobre todo con los 2 últimos, pero ahí Pablo actuó en fe, porque imagínense, de un 3er piso cayó ese muchacho de espaldas, que se durmió, ¡plá!
la gente lo dio por muerto. De hecho, pudo haber caído muerto porque se desplomó del sueño. Quiere decir que la caída libre aumentó la velocidad y el golpe fue más fuerte. Y viniendo de espalda es muy probable que se haya esnucado o se haya quebrado el cráneo. Pero Pablo inmediatamente cuando oye esto y se da cuenta, él no habló con nadie, no tuvo miramientos, él actuó en fe, inmediatamente voló, exageradamente, corrió por todas esas escaleras, bajó hasta la planta baja y él dijo, no se preocupen, que él está vivo. Declaró una palabra en fe, oró al Padre y el Padre lo devolvió, lo levantó. Ve que ahí dice, Pablo disertaba largamente. Hoy hablaba con una persona que me decía, cónchale, que lo que pasa es que me dijeron, estaba recomendándole a su esposo estas enseñanzas, y ella me dice, lo que pasa es que mi esposo dice que tú hablas mucho. Y yo, bueno, la verdad es, Pablo disertaba largamente y hoy en día a todo el mundo no le gusta eso. A la gente quiere que tú le hables corto y rapidito. Dime lo que me va a decir, ya, listo, ya escuché lo que iba a escuchar y chao pescado. Y se va. Pero el Señor me decía en estos días que la diferencia de yo hablar tanto eso y en este altar de extenderme explicando es eso. Él me dice, la diferencia es que los demás hablan corto, pero porque dan por entendido de que la gente ya comprendió lo que ellos dijeron. Para ellos ya todo el mundo entendió lo que ellos dijeron. La gente sabe. Y tú te esfuerzas para que la gente aprenda, de que la gente esté segura de recibir lo que se está dando. Me decía eso el Señor. Y bueno, bendito sea el Señor que pone el querer como el hacer. A Él sea la gloria. Entonces, pero ciertamente es así. Y Pablo no lo dudó. Corrió. Actuó en fe, aplicó el don de fe. Oró, declaró, se levantó. Porque ya el chamo estaba muerto. Había fallecido ahí. Y Pablo con esa declaración de fe se levantó, no dudó, que es a veces lo que le pasa a la gente. Fíjense que voy a respaldar esto con algo personal. Lo he mencionado a varias personas, pero la declaración de la palabra. No hace mucho tuve una lucha. Yo estaba pasando un proceso y creo que ese fue mi examen. Pero estaba siendo procesado en el espíritu por el Señor y bueno, las manos las tenía metidas ahí al enemigo. Me sentía muy afligido, muy mal, pues, porque me sentía mal con el Señor, que no estaba atendiendo bien su negocio, no estaba haciendo las cosas como Él quería. Me sentía allí bajo espiritualmente. Y bueno, me puse en esta semana justamente, el Señor ya me había adelantado de que aquí en esta zona de Venezuela se iba a proliferar los contagios de COVID. Y no fui a trabajar. Ya el Señor me había alertado. Me quedé. Y en esto que me quedo yo trabajando en mi casa, haciendo un trabajo que tenía que hacer en mi casa, me viene un ataque a la mente. Y arranca, ha habido lluvia en todos estos días, pero arrancó una tempestad. Tormenta eléctrica, un viento recio, lluvia, y golpeaba duro la ventana, pero el día anterior nosotros en nuestro altar, en la oración que no grabamos, yo hice una oración, guerra espiritual, levanté muros de fuego y yo hice un bloqueo en mi casa, hice una limpieza espiritual y todo eso. Sentí la limpieza, la purificación del Señor, pero resulta que vi al día siguiente, cuando ocurre esto de los vientos, me di cuenta que el enemigo estaba molesto porque no podía entrar a mi casa y golpeaba la ventana y yo lo veía. Yo veía al espíritu golpear la ventana, pero el espíritu del viento
golpearme la ventana, como molesto. Y me tambaleaba las matas que tengo afuera y broma, y entonces mi esposa se levanta, ¿te acuerdas? Que me dice que la mata, que se va a caer y broma, y yo no le paro porque siento como que no voy a reprender porque no me siento seguro, no siento que tengo la fuerza para hacerlo, e ignoré lo que mi esposa me decía. Luego se para mi hijo, también me lo dice, también lo ignoro porque siento todavía esta debilidad, y de repente empiezo a tener visiones de que las matas se me iban a caer encima de carros abajo, vivimos en un tercer piso, iban a caer sobre los carros, iban a destruir los porrones y todo eso, y empezó ese ataque fuerte ahí en la mente. Yo tenía esa lucha entre hacer el trabajo, entre mi temor de pararme a reprender, o sea, mi inseguridad y de lo que estaba viendo, y me sentí presionado, y veía como las matas se tambaleaban y se agarraban y broma, y de repente me levanto a la tercera, que veo que las matas están como rodándose. Me levanto y reprendo el viento, pero sentía como que ese amedrentamiento en mi mente, y vuelvo a repetirlo y lo declaré 2 veces. A la segunda yo dije, bueno, lo dije en mi mente después, pues yo lo declaré con la boca, y luego en mi mente dije, bueno, ya yo lo dije, y cerré la ventana y siguió el golpe de la ventana, y seguí. Y yo, bueno, ya yo lo declaré, ya yo lo hice, ya yo lo declaré, ya lo hice, y después ya me olvidé de eso y me enfoqué a trabajar, a seguir trabajando. Y de repente se fueron los relámpagos, se fueron los vientos y quedó la lluvia. Y yo le comentaba esto a un hermano hoy y me decía, lo que allí pasó fue que tú resististe al diablo, y eso te vino por la oración que hiciste acerca de aquel niño aquella vez. Y yo, bueno, algo así me imaginé, que esto no venía de gratis, pero que Dios lo había permitido como para despertarme de eso. Pero ahí recobré la confianza, esa fe, porque esa palabra cuando tú la declaras, tiene fe, viene con fe. Y ya para cerrar eso lo vemos en Mateo 17:20, que dice lo siguiente, se lo voy a leer. Y este versículo es muy famoso. Dice así: Jesús les dijo, por su poca fe, porque aquí él viene de bajar de la transfiguración y cuestión, y había un niño que estaba endemoniado, y los discípulos se lo llevaron a los discípulos, no lo pudieron libertar y eso, y después cuando bajó Jesús lo atacó el papá y le dijo, mira que esta gente, y los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron los discípulos, y Jesús le dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada les será imposible. Se dice que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas de la agricultura. Y si Dios dice, si tu fe así es tan pequeñita, pero tú la sabes usar, grandes cosas harás. Pues como dije, la fe es un músculo. A la medida que tú la vas ejercitando, ella va a ir creciendo, hasta que tu medida de fe se hace más grande, mayor. Pero si es tan pequeñita, dice él, digámoslo así, como un granito de azúcar refinada, y tú la activas, la sabes usar como debe, ¿cuántas cosas no podrás hacer? Enfocándola en lo correcto, para usarla en el bien, para el bien de las personas. Entonces, no debemos pasar por alto esta enseñanza, y meditemos nosotros mismos, hagamos una retrospección acerca de la fe. Si nuestra fe la estamos empleando bien, la estamos invirtiendo correctamente, es para dar buenos frutos, o si es poca, o si no la estamos usando, porque muchas veces te van a decir, yo quisiera hacer lo que tú haces, lo que pasa es que tu fe es grande. No, la fe no es grande, es que la medida que tengo la sé usar, y así. ¿Quieren
aportar algo. Entonces, trabajemos en esa fe, luchemos, esforcémonos porque la fe sea para Dios, sea bien empleada, sea bien utilizada, sea ejercitada y que esa fe nos dé grandes frutos. Yo espero que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno y le pido al Señor que abra el entendimiento de todos y cada uno y que sea una semilla en tierra fértil, que son cada uno de ustedes, para que dé fruto a su tiempo al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén.